Hoy las personas y las empresas nos enfrentamos a un mundo cada día más competitivo. Finanzas. El conocimiento es una piedra angular para triunfar. La información oportuna es la base para generar estrategias efectivas que contribuyan a nuestros mejores resultados. Estrategias ganadoras con la licenciada Lupita Copul. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles como su copiloto para contarles la maravillosa historia del Palacio Cantón. Y bueno, antes de entrar al aire, Ceci decía que si ya observé, y la verdad es que no, que en la cocina del Palacio Cantón dices que hay. En lo que fue la cocina del Palacio Cantón, hoy es el vestíbulo del Museo Palacio Cantón. Si observan cuando llegan a esta parte donde está la taquilla, en el techo tiene un marco lleno de frutas y frutos y verduras. Ahí se pueden reconocer frutos de Yucatán como el zaramullo, hay elotes, hay guayas. ¿Qué más hay? Espérate. Tienen que ser muy observadores porque a simple vista a veces no lo notan. Les tenemos, y no es imaginación, ahí está. Entonces les vamos a invitar a que vaya, los observe y nos diga, ya lo vi. Cuéntanos un poquito la historia. ¿Quién construye este museo? Muy bien. El museo está albergado en el Palacio Cantón, que lo mandó a construir el general Francisco Cantón en 1904. De 1904 a 1911, es decir, 7 años tardó en construirse este lugar y lo hizo ya en una etapa donde ya estaba muy mayor, tenía casi 80 años, poco más de 80 años, y solo lo pudo vivir 6 años. Estrategia ganadora de la tarde. No tengas prisa. Las cosas tienen un tiempo para hacerse. Y Francisco Cantón lo disfrutó 6 años. Lo disfrutó 6 años, es así. Y como dicen, las cosas buenas tardan su tiempo y tienen su proceso, y este lugar, para ser monumental y ser un emblema de la ciudad, tardó 7 años en construirse para lograr esta magnificencia. Tiene materiales que vinieron de Italia, de Francia, de Alemania, tuvieron artistas españoles y de otros lados de Europa, y también mayas, que fueron las manos que construyeron este lugar, que fue diseñado por el italiano Enrico de Certi, pero la ejecución de la obra la hizo un yucateco, Manuel G. Cantón Ramos, quien fue el que hizo posible todo esto. Incluso en este espacio que tenemos aquí, que están observando, los que nos están viendo por Facebook y YouTube. Bueno, y a los que nos escuchan, estamos en el vestíbulo de la terraza, y aquí en las redes voy a mostrar una fotografía antigua de la boda del hijo del general Cantón. En este lugar donde estamos transmitiendo, aquí fue donde se retrató a toda la familia y sus invitados para inmortalizar el momento. Esta imagen le hemos compartido en las redes sociales y ha sido muy exitosa. Y te vamos a invitar a que localices a la señora Delfina. Y al hijo del general Cantón, que es muy parecido al general Cantón, pero en joven. En ese momento ya no estaba vivo y su familia siguió viviendo aquí hasta 1932. Luego fue destinado para otras razones. Pero antes de que nos empecemos los destinos, ¿por qué se fueron de casa? Muy bien. Después de que murió el general Cantón, la familia, como les dije, después, en 1917 muere el general y están aquí hasta 1932. En ese tiempo lo disfrutaron, como en estas fotos donde ahí están los niños en la terraza, o la señora y el general están en uno de los patios, en los jardines de la primera planta, pero después de la muerte del general era insostenible la operación o el mantenimiento de un lugar como este. Llegó un punto que incluso se tuvieron que ir vendiendo piezas de la misma casa, hasta el grado en tener que vender el edificio al Estado. O sea que de repente, cuando ya las cosas estaban difíciles, se vendieron pues las candiles, salas, muebles. muebles. Es así. Y todo esto está documentado en un libro del Palacio Cantón que escribió la doctora Blanca, y que ella también documentó el Museo Yucateco en toda su historia, y que parte del acervo estuvo también aquí. Y es donde se narra a detalle el antes
durante y después del Palacio Cantón, del uso, primero ser de una familia, que una familia acaudalada de aquel entonces y una familia honorable hasta la fecha, y después ser un recinto público. Un recinto público, como seguramente hay historias el día de hoy, historias contemporáneas, a quienes pues les sucede esta situación. Tal vez hoy ya no vendemos los muebles, pero sí vendemos las propiedades. O empeñamos las joyas. Ajá. Y diríamos, se fue y volvió. Entonces, ¿alguno de ustedes estudió en Bellas Artes? ¿Cuándo? Pues al ser un recinto ya público, en 1932, a finales de los 30, se convirtió en la Escuela de Bellas Artes. Incluso aquí estudió Fernando Castro Pacheco, que es una de las glorias de la pintura en el estado y quien sus murales, bueno, encantan a todo mundo hasta ahora, ¿no? También fue primaria, entonces pudo ser que alguien de su familia haya sido, incluso alguien que nos está escuchando o viendo, haya estudiado en Bellas Artes aquí, puede ser, y sea una persona muy mayor y nos pudiera contar su anécdota, o alguien que haya estudiado en la primaria Hidalgo. Esta es la foto de la fachada de Paseo de Montejo, donde era la entrada oficial de la primaria Hidalgo. Nos ha tocado que hay gente que viene y recuerda que aquí estudió la primaria gente muy mayor y nos cuenta que incluso hasta hacía travesuras rayando las paredes. Y para recordar también ese momento e inmortalizarlo, en el ático del museo, que es una parte que no está abierta al público, pero que es muy valorada por todo el personal y por los antropólogos y arqueólogos, se conservan parte de estos como grafitis que hicieron los niños de la Escuela Hidalgo y que se quedaban en el ático a dormir porque era como una especie de internado. Los niños que venían de otros municipios y no podían regresar a casa, como Tizimín, por ejemplo, se quedaban a dormir en el palacio, en el ático, y pues ahí hacían su travesura de rayar la pared. En aquel entonces era podía haber sido una falta o algo así, pero para estos tiempos es un tesoro de aquel entonces. Y se conservan ciertos grafitis en honor y para honrar a esos niños que pasaron por parte de la historia, porque finalmente todos somos parte de la historia y hacemos el museo. El museo no es un edificio, son unas personas que lo han habitado, que lo han vivido y que lo disfrutan, como hoy quienes están acá atrás disfrutando Leonora Carrington y la exposición de Pirámides, Montañas Sagradas. Ceci, vamos a invitar a todas las personas que le echen una revisadita a las fotografías de la familia y si por allá se encuentran ustedes con una fotito y resulta que estudiaron aquí en el museo cuando era la escuela primaria Hidalgo, o de repente tienes alguna fotito ahí en tu show de Bellas Artes o con alguna pintura, pues compártela con el museo, busca a Ceci Ricardes y compártela para que venga a formar parte de esta historia. ¿Es correcto, Ceci? Así es, y les cuento una historia muy, muy curiosa sobre este tema y el periodo de Bellas Artes. Aquí el 15 de julio tuvimos un conversatorio alrededor del tema de Leonora, pero todo surgió por la visita de un artista, Óscar Ortiz, quien estudió aquí en Bellas Artes y también era un lugar para ensayar teatro. Este era el espacio donde ensayaban teatro. Él es pintor y también artista y tuvo su momento en la parte escénica. Entonces, él vino a visitar el museo y le recordó los momentos donde aquí ensayaba teatro. Y lo mejor que se llevó de ese día fue que se encontró con el mural de una de sus artistas favoritas y que había estudiado durante años, y ese mural nunca había venido a Yucatán, solo ha ido a 3 lugares en el mundo, que fue en Londres, estuvo en otro estado de México, en otro estado del país, que fue Morelia, y este es el 3er lugar que visita en toda su historia desde 1963 que fue hecho este mural. Entonces para él fue muy especial encontrar el mural que tanto había estudiado y que tenía libros y todo, encontrarlo aquí, donde también ensayaba teatro y donde pudo regresar a contar su historia el pasado 15 de julio. Entonces, todos esos momentos se vuelven a encontrar en el mismo espacio que es el Palacio Cantón y seguro muchos tienen historias con este lugar y que nos encantaría que nos las cuenten. Que nos las cuenten. Que nos las cuentes porque al final del día es nuestro Palacio Cantón. Al final del día es nuestro porque aquí es donde hemos tenido pasajes de nuestra vida. Entonces, si eres tan amable y tienes por allá alguna fotografía o alguna historia, ven y compártela con
nosotros compártela, entrégala a Ceci Ricardes para que la escanee y podamos preservar por allá parte de esta historia. Cuéntanos un poquito más de qué ha albergado este palacio. Pues este palacio desde 1959 que se volvió museo, ya pronto vamos a celebrar 60 años. Primero fue el museo del Instituto Yucateco de Antropología y luego se convirtió en el Museo Regional de Antropología. Ha albergado piezas de la cultura maya, pero al ser regional tenemos piezas pues, prácticamente de todo el sureste, incluso del centro del país. Y parte de ese acervo lo tenemos en la bodega de colecciones, donde hay más de 19,000 piezas que cuentan la historia de México a través de fragmentos, desde una cuenta de un pectoral de jade hasta grandes líticas o piedras de estela que podemos ver exhibidas. Hoy hay parte de la colección del museo y parte de más de 40 acervos de todo el país que se unieron para presentar la exposición más importante en el tema de pirámides. Y desde hace menos de 10 años, cuando parte de la colección se comparte al Gran Museo del Mundo Maya, el Museo Palacio Cantón se vuelve pues más dinámico porque su vocación se vuelve de exposiciones temporales. Entonces, cada año van a encontrar al menos 2 exposiciones nuevas para ir sumando a su propia historia personal y pues ir disfrutando con nosotros la cultura pasada y presente. Regresamos. Estamos con Ceci Ricardes, quien ha sido tan amable de relatarnos en breve, ¿verdad?, la historia, la cronología del museo. Y bueno, con una última pregunta en este shish de programa, porque aquí en el museo no tomamos café, usted disfrútelo en su casita de nuestra parte. Entonces, Ceci, cuando surge el Museo del Mundo Maya, ¿cómo queda la vocación de este maravilloso Palacio Cantón? Pues todos los cambios son oportunidades. Cuando parte de la colección se lleva al Gran Museo del Mundo Maya, pues el reto que nos queda como museo es mantenerlo vivo y hacerlo más dinámico a través de exposiciones temporales que a veces ocupan todas las 2 plantas o tenemos 2 exposiciones, una abajo y una arriba, y se abre la oportunidad para hacer una exploración por más temas. Tenemos cuestiones de textiles a través de la etnografía, cuestiones de fotografía, arqueología, también antropología. Entonces nos vuelve más dinámico y nos abre un panorama mucho más amplio del que se tenía antes, además de que nos permite mostrar más de la colección que tenemos. Como había dicho anteriormente, tenemos más de 19,000 piezas en nuestra bodega de colecciones que están a veces viajando, a veces en exposición. Ahora mismo hay algunas en exposición y esto nos permite estar dándole luz a unas que estaban como en la banca y ahora ya se pueden exponer y se siguen exponiendo en el Mundo Maya, la colección del Museo Palacio Cantón. Entonces tienen más oportunidades de disfrutar el patrimonio, tanto en el Gran Museo como en el Palacio Cantón, y aquí con la oportunidad de tener más opciones de ver cada año. Solemos decir orgullosos de la cultura yucateca, orgullosos del mundo maya. Por lo tanto, te invitamos a sentirte orgulloso y venir, compartir, averiguar, indagar y disfrutar nuestra cultura. Y les dejamos con el doctor Jorge Barrera. Soy Lupita Cupul. Hola, soy el doctor Jorge Barrera y te voy a compartir información que puede influir en tus decisiones. A nivel nacional, la edad mediana al inicio de la vida sexual de las mujeres es a los 17.5 años.